Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos. Mi nombre es Brian Carrillo y seré su profesor de la materia de química. Acompáñenme a ver la explicación de estos reactivos que encontramos en la parte de todas las áreas de este examen de UNAM. Empezamos con la primera, que viene siendo precisamente un ejercicio teórico. El ejercicio menciona que el experimento que da pauta a la aparición del modelo de Rutherford con respecto a la estructura del átomo. Aquí, bueno, recuerden que la parte de química va en ese orden, desde estructura atómica hasta lo que viene siendo química del carbono, ¿no? Entonces, aquí hay que recordar un poquito cómo estaba el conocimiento en esa época en cuestión de qué era el átomo, cuáles eran las partes del átomo y cómo se iba consolidando. Para ese entonces, el modelo de Rutherford, pues lo que quería asemejar es a algo que nosotros ya tenemos como visualmente bien marcado, que viene siendo una estructura donde hay un núcleo, donde hay algunas onditas, se le vamos a llamar orbitales, y en esos orbitales lo que vamos a tener son electrones que se van a estar moviendo. Lo que él decía, Rutherford, era que se asemejaba mucho a lo que era el sistema solar. Y por ende, esa estructura de fuerza de gravitación entre, pues, entre comillas, entre lo que viene siendo partículas de electrones y lo que eran el núcleo, pues daba o hacía esa semejanza. Entonces, ¿cómo quería demostrar ese punto que tenía en teoría? Bueno, empezó a bombardear lo que viene siendo con el inciso A, el bombardeo sobre una lámina de oro con partículas alfa. Dado que, pues la verdad, el experimento le funcionó muy bien, no nada más implementó esa parte, también lo que hizo fue la contribución o aportó que conoció ya la parte de rayos, los tres tipos de rayos que conocemos, los alfa, los beta y los gamma. Por ende, descartaríamos todas las otras opciones, dado que es muy marcado este descubrimiento que hizo Rutherford. La determinación de carga del electrón, pues no sería. Sobre tubos de rayos catódicos tampoco sería un experimento que se haya implementado para ello. Y la observación de partículas en una cámara de niebla, ese también lo descartamos. El que destaca sobre todo a Rutherford es ese bombardeo en una lámina de oro. ¿Ah? Continuamos con la pregunta número 2. Recuerden, esto viene siendo de área 1. La clasificación de los elementos que dio origen a la tabla periódica de Mendeleev se basó en, bueno, aquí tenemos que también darle un poquito de memoria a qué aportación hizo Mendeleev en lo que viene siendo la tabla periódica. Recuerden que para ese entonces ellos nada más conocían que existían elementos y estuvieron batallándole muchísimo por ese acomodo, porque no nada más era acomodarlos por acomodarlos, también necesitábamos tener un orden adecuado a las propiedades y una manera de poder predecir lo que pudieran llegar a conocer en ese entonces. Recuerden que en esa etapa estaban descubriendo elementos, estaban buscando esas propiedades, y lo que hizo él, Mendeleev, fue basarse precisamente en una propiedad que todos los elementos tienen. Aquí posiblemente algunos, pues si nos fuéramos a descartar, diríamos, bueno, la B, su reactividad frente al agua. Eso, si bien es una propiedad, no la comparten todos los elementos, así que no podríamos decir que se puedan clasificar por ello. Y tampoco la facilidad de oxidarse en el aire. Es decir, descartamos lo que vienen siendo B y C y nos quedamos con lo que viene siendo A y D. Ojo aquí porque A es un distractor. Dice el orden creciente de sus números atómicos. Si bien es correcto, o sea, es como bien visto esa parte de que van en un orden creciente y también se pueden clasificar por números atómicos, no es en sí lo más ideal. ¿Por qué? Porque se tienen que ordenar con respecto a las masas atómicas. Cada elemento pesa distinto porque tiene una cantidad de neutrones y protones que eso sumado pues da la propiedad de masa atómica. Y por números atómicos pues no, porque ya, bueno, van a ir descubriendo que existen también mismos elementos que tienen una masa diferente y por ende no podrán ser clasificados dentro de otro rango más que del mismo elemento. Así que aquí recuérdenlo bien,
Mendeleev lo que hizo fue, aquí descartamos la A, fue ordenarlos por sus masas atómicas. ¿Va? ¿Todo bien hasta aquí? Vamos por la tercera pregunta. Enlace que se forma entre dos átomos con igual valor de electronegatividad. Aquí lo que vamos a tener que recordar un poquito es qué tipos de enlaces existen y cuáles son las características de cada uno. Recordemos bien que existen lo que viene siendo enlaces metálicos, enlaces covalentes y también los enlaces iónicos. ¿Va? Este enlace metálico, pues por su mismo nombre lo dice, ¿no? Tienen que ser enlaces entre metal-metal. Así que, como en el enunciado nos dice enlace que se forma con dos átomos de igual valor de electronegatividad, no nos especifica muy bien como, si se valen con con metales o no metales, simplemente con el valor de electronegatividad. Y tienen que ser iguales. En los metales este no es el caso, así que lo descartamos. Con los covalentes. Aquí en los covalentes tenemos dos clasificaciones, que lo que vienen siendo son polares y los apolares o no polares. ¿Va? Ah, por aquí tenemos que agarrar esa pista. La idea es agarrar un covalente porque en los iónicos vienen siendo la combinación de un metal con un no metal. ¿Va? Metal más no metal. Y esa fuerza que van a tener entre ellos es de cesión de electrones. Por lo tanto, no van a tener el mismo valor de electronegatividad. Nos tenemos que ir guiando entonces por los covalentes. En los covalentes pues, tenemos que ir viendo cuál de los dos. Ya si nos fuéramos muy estructural, pero pues vemos los incisos, ¿no? Iónico, dijimos que lo descartábamos. Entonces descartamos el inciso A. Metálico. En el metálico también decíamos que ese desde un principio descartado. Puentes de hidrógeno aquí no vienen siendo pues una ramificación que vamos a tomar en cuenta porque no es un enlace pues destacable, solamente eso pasa con el agua y pues los hidrógenos que tienen ahí y el covalente no polar. Esa es la respuesta correcta. Entonces circulamos lo que viene siendo el inciso D y pues recordamos a qué se refiere el no polar o apolar. El apolar tiene la característica de que las diferencias de electronegatividad son muy cercanas o están en la diferencia pues de 0 a 0,4. Ese es el rango en que hay de diferencia de electronegatividad. Los polares van de 0,6 a más o menos 1,6. Entonces aquí sí hay diferencia de electronegatividad con la parte covalente polar y en los apolares no hay diferencia. ¿Va? ¿Todo bien hasta aquí? Perfecto. Pasemos entonces a la pregunta número 4, que dice, ¿cuál de los siguientes óxidos al reaccionar con el agua da origen a un producto con características ácidas? Bueno, aquí tendremos que recordar más o menos cómo es la estructura de este tipo de combinaciones. Vamos viendo que los óxidos se clasifican en dos. Óxidos vienen siendo básicos y ácidos. ¿Va? Recordemos que los básicos son las combinaciones con metales y los ácidos son con los no metales. Entonces, ¿qué sucede cuando ustedes combinan lo que viene siendo agua con un elemento metal, que vendría siendo así, metal más OH? Ese nos va a dar lo que viene siendo un óxido básico, ¿va? Y si nosotros combinamos un no metal con igual con oxígeno, nos dará lo que viene siendo el óxido ácido, ¿va? Que esa es la característica que nos están pidiendo. Una característica ácida. Vamos entonces revisando los incisos, que vendría siendo metal con oxígeno, metal con oxígeno, metal con oxígeno. Entonces, pues no es lo que estábamos buscando, ¿verdad? Descartamos todos estos. Nos quedamos entonces con el inciso D, que aquí ya tenemos lo que es un no metal, carbono, con el oxígeno. Es por ello que tendríamos como inciso D como respuesta correcta, ¿va? Pasemos entonces a la pregunta número 5, que dice, número de moléculas
que hay en 3 moles de agua. Bien, aquí nos está dando unas pequeñas pistas en la cual nos dice número de moléculas. Y aquí en química recuerden que hay un número que es muy especial, que es el número de Avogadro. Y ese tiene una cantidad de 6,02 por 10 a la 23. Con este número es la cantidad de moléculas que vamos a encontrar en un solo mol. ¿Va? Un mol. Nos están pidiendo entonces 3 moles. Lo único que tendríamos que hacer entonces es multiplicar esto por 3. Y pues nos vamos descartando los incisos, ¿no? En este caso pues no sería esta la respuesta correcta. Ahí. No sería la A, pues simplemente porque 3 por 6 son 18, ¿no? Entonces no esperaríamos ningún 3 ni como inicio. Ni A ni B son correctos. Descartamos estos dos. Y lo único que vamos a tener que revisar es la parte de las potencias. Estás multiplicando por 3 y te dio 18. Entonces vas a tener que recorrer ese punto porque te queda 1,8. ¿Va? Al recorrerlo una unidad, entonces le añades una potencia más, que en lugar de ser 23, lo añades como 24. Descartas el inciso D y te quedas con el inciso C. Es por ello que quedaría como respuesta correcta. ¿Va? Vamos entonces por la pregunta número 6, la cual dice, el poder disolvente del agua se debe a los... Y bueno, aquí nos dan unos incisos para ver cómo pudiéramos llegar a cuadrarlos, en el cual menciona los electrones compartidos y su polaridad, puentes de hidrógeno y electrones compartidos, puentes de hidrógeno y su polaridad, electrones compartidos y distancia entre sus enlaces. Como que todos suenan muy parecidos, ¿no? Pero vamos descartándolos. Aquí recordemos que el poder del agua tiene muchas propiedades y dentro de esas pues sabemos que son, por ejemplo, insípida, incolora, inodora, pero también tiene otras propiedades un poco más fuertes. Por ejemplo, lo que vienen siendo los puentes de hidrógeno, lo que vienen siendo la parte de polaridad, de disolvente y de todo ese tipo de características. Entonces tenemos que recordar esa parte de propiedades del agua, son como más o menos 4 o 5 que tenemos que tener muy bien a la mano. Y nos dice el inciso A, electrones compartidos. Bueno, aquí el agua no es como lo más destacable en los electrones que comparte, pero lo que sí es la polaridad. Entonces, esto sí se lo podemos tomar, pero esta parte del inciso A no. ¿Va? Descartamos esta parte. Nos quedamos con la parte de polaridad. Esa es una propiedad buena. Puentes de hidrógeno. Esa es una buena propiedad, ¿sí? Característica del agua. Pero recordábamos que, como en el anterior, los electrones compartidos no son una propiedad misma de ella. Ya más o menos se imaginan por dónde vamos, ¿no? Si tomamos la propiedad de polaridad y la parte de puentes de hidrógeno, entonces, que sí son válidas, nos quedamos entonces con lo que viene siendo el inciso C, que tiene esas dos, puentes de hidrógeno y polaridad. En el inciso D, bueno, se repite en la parte de electrones compartidos, la descartamos, y la distancia entre sus enlaces. Esa misma no es una propiedad tal cual, ¿va? Nos quedaremos entonces con esa. Vamos por la pregunta número 7. Se coloca ácido clorhídrico en un recipiente al introducir los cables que se cierran un circuito eléctrico para encender un foco, ¿ok? Entonces, esto al momento de conectar enciende un foco. Este se enciende intensamente. Si se sustituye por el compuesto ácido acético, la luz del foco baja la intensidad. Con base en lo anterior, se puede decir que ok, aquí es un poquito más de teoría práctica, en la cual nos está mencionando que al tener esto de aquí, lo que viene siendo el ácido clorhídrico, sí está siendo algo fuerte para la parte de energía que puede llegar a encender un foco. En cambio, cuando lo comparas con lo que viene siendo el ácido acético, este no tiene la misma intensidad para poder encender la luz. ¿Qué quiere decir? Que cuando lo estamos ionizando,
uno se está ionizando completamente y el otro ya sea parcial o nulo. Entonces vamos viendo los incisos. Para dar un poquito más de contexto, cuando sea una ionización completa, esa es la que va a marcar más fuerte, ¿sí? Es la que va a poder encender el foco. Entonces vamos viendo cómo quedarían los incisos. Dice que el ácido acético es un ácido débil, por lo que se ioniza completamente. Entonces aquí estamos dando como contrarios, ¿no? Si la ionización es completa, debería de ser fuerte. Y aquí nos está diciendo que es débil. Entonces descartamos el inciso A. Dice que el ácido clorhídrico acuoso es un ácido débil, por lo que se ioniza parcialmente. Esto del enunciado que es débil y que se ioniza parcialmente es correcto, pero no es propio del ácido clorhídrico, porque acá en el enunciado nos decía que este de aquí sí encendía el foco. Entonces tendríamos que buscar lo contrario, o sea, que sea un ácido fuerte, que viene siendo el inciso D, acá. Ácido fuerte que se ioniza por completo, y ese sí se refiere a lo que viene siendo el ácido clorhídrico. La respuesta correcta es el inciso D. Descartamos la B y también descartamos la C porque nos está diciendo que es un ácido fuerte, el ácido acético, y que se ioniza de manera parcial. Y eso pues es contrario, ¿no? Perfecto. Muy bien, vamos a ver el ejercicio número 8, en el cual dice, en el aire que respiramos, el elemento gaseoso que se encuentra en mayor cantidad es el... Aquí tenemos que recordar cómo está compuesto el aire. En porcentaje, tenemos un 78% para el elemento más destacado. Luego tenemos más o menos como un 21%. Esto lo estamos redondeando lo más posible. 21% para el siguiente elemento. Y el 1%, ese va a ser para todos los demás elementos que se encuentren en el aire, dispersos, ¿va? El que se lleva el mayor porcentaje viene siendo el nitrógeno. En segundo lugar viene siendo el oxígeno. Y el resto, el 1%, es todos los otros elementos. Entonces aquí como inciso correcto, deberíamos de marcar el inciso B. ¿Va? Todos los demás los descartamos por esa reglita de porcentajes. Aquí le pueden poner otros. ¿Va? Muy bien. Pasemos a la pregunta número 9, la cual dice, nutrimento que se encuentra en varios alimentos cuya función es un antioxidante y su exceso ocasiona sangrados. Ok, entonces vamos recordando a qué se le va relacionando cada uno de estos nutrimentos. 2 vitaminas y 2 aminoácidos. Bien, de abajo hacia arriba, lo que podríamos destacar es que los aminoácidos vienen siendo reguladores. Por ejemplo, la tirosina viene siendo aquella que regula toda la parte de hormonal, la dopamina, ¿sí? La adrenalina. Entonces, esta no es precisamente la que estamos buscando, ¿sí? Porque tiene que ser un antioxidante. El triptófano también es un regulador. Este más bien va a estar reparando tejidos, entonces tampoco sería el correcto. Nos vamos entonces por las vitaminas. La vitamina D, esta de aquí, lo que su fuerte es la parte de absorción de lo que es el calcio y el fósforo, y esto lo hace para tener a nuestros huesos saludables. Entonces no es un antioxidante como su principal función. En todo caso, la respuesta correcta tendría que ser el inciso A, porque la vitamina E, esta de aquí, es precisamente la que estábamos buscando como antioxidante. Lo que ocasiona sangrado, pues es precisamente cuando la consumimos en exceso, ¿va? Ahora bien, vamos por la última pregunta que tenemos de esta área. Muy bien, vamos por la última pregunta, la cual dice, la ecuación química que representa a una reacción exotérmica es... Ok, aquí hay que ver, recordar un poquito a qué se referían estos símbolos que posiblemente nos costaban un poco de trabajo de identificar.
este de aquí y este de aquí. Eso viene siendo la entalpía, ¿va? Recordemos que una entalpía, cambio de entalpía, negativa, ¿sí? Menor que cero, esa va a ser para la parte exotérmica. En cambio, cuando la hacíamos positiva, eso era endotérmica. ¿A qué se refiere una y otra? Exo viene siendo que genera calor, ¿sí? Que, que vendría siendo la parte de que no necesita energía, más bien la misma reacción genera energía. Y lo que viene siendo endotérmica es lo contrario, que necesita calor, lo absorbe y se enfría esa reacción. Entonces vamos descartando los incisos y vamos viendo por qué la respuesta correcta es la A. En el inciso D dice, tienes tu reacción y o sea, tus compuestos que están formándose y le vas a añadir energía. Si le vas a añadir energía, entonces ya no es exotérmica, ¿va? Descartada. En el inciso C dice que la entalpía es positiva. Y recordando esta propiedad, decimos que cuando son positivas es una endotérmica, o sea, que es la que consume energía, enfría, entre comillas. Entonces descartamos el inciso C. Ahora por el B. Es muy similar a lo que pasa en el inciso D de dedo, donde tienes a un componente y le estás añadiendo energía. Por el hecho de añadirle, ya la descartamos. ¿Qué sucede? Pues que el inciso A desde un principio nos decía que la entalpía de aquí era negativa y por eso es la respuesta correcta. Muy bien, muchachos. Hasta aquí la parte de explicación de área 1. Nos vemos en la parte de área 2, 3 y 4. Hasta luego. Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos. Soy el profesor Brian Carrillo y acompáñenme a ver la explicación de la materia de química en esta guía área 2. Vamos a comenzar con la pregunta 1 que nos menciona: los electrones de valencia son los que corresponden a la capa. Y bueno, aquí tenemos algunos incisos, ¿no? Vamos viendo, dice la más cercana al núcleo, del gas noble más cercano, del gas noble más lejano, perdón, más lejano y luego más cercano. Y la última dice más alejada del núcleo. Bien, para poder responder esta pregunta, lo que tenemos que hacer es recordar cómo está estructurado un átomo, que en este caso, pues recuerden, tiene su núcleo y en este núcleo tiene oscilando lo que vienen siendo los electrones, ¿sí? En este caso, bueno, notamos que está por órbitas o por orbitales y estos orbitales pues tienen cierta capacidad de electrones, ¿verdad? En el primero caben máximo 2, en el siguiente 8 y así sucesivamente. ¿Qué es lo que destaca o hace diferencia la parte de electrones de valencia? Nos vamos a enfocar a los que estén este, en su último orbital, ¿sí? Y sobre de ellos es donde nos vamos a poder hacer esas conexiones entre otros elementos, ¿va? Por ser la última, onda, por así decirlo, lo más alejado al núcleo, pues vendría siendo esta la respuesta correcta, el inciso D. ¿Va que va? ¿Por qué no sería las otras? Porque son totalmente lo contrario. La A nos dice la más cercana al núcleo, y esa no sería de valencia, sino que es la más fuerte, ¿no? A la parte de quitar electrones. Luego la parte del gas noble más lejano y del más cercano, bueno, ahí nos están tratando de distraer y simplemente pues las quitamos. ¿Va que va? Muy bien. Vamos por la pregunta número 2, que dice: de acuerdo con la ubicación de los elementos en la tabla periódica, la energía de ionización, y bueno, pues aquí tenemos cuatro opciones, ¿no? Aumenta de izquierda a derecha, disminuye de izquierda a derecha, aumenta de arriba hacia abajo o disminuye de abajo hacia arriba. Bueno, aquí lo que les recomiendo es dibujen una pequeña tablita, ¿sí? Y hagan esos movimientos de flecha que nos están diciendo. Aumenta de izquierda a derecha, ¿sí? En un periodo, ¿ok? Disminuye de izquierda a derecha. Pero aquí las palabras
son las importantes. Aumenta sería más, disminuye menos. En un periodo, aumenta de arriba hacia abajo. En una familia, de arriba hacia abajo. Y luego acá nos dice disminuye de abajo hacia arriba. Disminuye menos de abajo hacia arriba. Bien, aquí la respuesta correcta tendría que ser la A. ¿Por qué? Porque cuando nosotros regresamos a lo que viene siendo este tema de propiedades de la tabla periódica, cuando trabajamos con la energía de ionización, pues nos van a decir que va a ser mayor la energía si nos vamos de izquierda a derecha o de abajo hacia arriba, ¿va? Entonces esos movimientos, esos vendrían siendo más y más. Esos movimientos son los que estábamos buscando. Aquí, por ejemplo, fue mayor de izquierda a derecha. Este sería incorrecto porque si se fijan es lo contrario. Y este de acá es lo contrario al que estábamos diciendo, ¿no? Que tiene que aumentar de abajo hacia arriba. Y este también, si bien era de abajo hacia arriba, pero te estaba diciendo que disminuía. Y es lo contrario, aumenta, ¿va? Por eso descartamos todas las otras. Bien, pasemos entonces a la pregunta número 3, la cual nos dice, el punto de ebullición y la capacidad calorífica del agua dependen de la estructura de la misma, la cual se debe a, y bueno, pues también tenemos unos incisos, opciones que nos están dando y las cuales vamos mencionando. Las fuerzas ion-dipolo entre moléculas adyacentes. La formación de polos opuestos entre moléculas contiguas. La distancia de separación entre moléculas contiguas. Y finalmente nos dice los puentes de hidrógeno entre moléculas adyacentes. Ok, aquí pues recuerden que son propiedades del agua, lo que vienen siendo puntos de ebullición y capacidad calorífica, o CP, ¿va? Del agua. Estas propiedades las va generando la misma estructura de ella. Recordemos que cuando trabajamos con el tema propiedades del agua, por esa combinación tan fuerte que hay entre hidrógenos y oxígeno, pues vamos haciendo unas fuerzas importantes. En este caso, la respuesta correcta tiene que ser el inciso número D, D de dedo. ¿Por qué? Porque es la única que menciona los puentes de hidrógeno, ¿sí? Los puentes de hidrógeno son una propiedad muy significativa para el agua y nos está diciendo que éstas se están formando entre moléculas que están juntas, ¿sí? O que están cercanas. Las otras, si bien pudieran llegarse a dar, por ejemplo, fuerzas, pues sí, vienen siendo una fuerza que puede existir entre moléculas, pero no es precisamente esa de ion dipolo, ¿verdad? No lo llamamos así. Formación de polos opuestos entre moléculas contiguas, tampoco lo llamamos así. Y porque recordamos que con el agua, pues tenemos lo que vienen siendo los puentes de hidrógeno. Y la distancia de separación entre moléculas. Bueno, si bien esta distancia de separación no es una tal cual propiedad que nos ayude la parte de ebullición, porque recuerda que la parte de ebullición es esa transformación de cambio de materia. Entonces, precisamente ese rompimiento de puentes de hidrógeno o esa estructura o reacomodo es lo que les va a ayudar a la parte de esta pregunta. ¿Va? Pasemos entonces a la pregunta número 4, que dice, ¿cuál fórmula corresponde a la sustancia con menor solubilidad en el agua? Consideramos una tablita de valores que nos están proporcionando y la cual nos dice que son valores de electronegatividad. Bien, ¿para qué nos va a funcionar esta tablita? Pues precisamente para la parte de carga, de electronegatividad y poder ver esta solubilidad en agua, lo que tenemos que hacer es una resta, una diferencia, ¿sale? Entre las combinaciones que tenemos de los incisos. Por ejemplo, aquí vamos a tener que restar lo que viene siendo sodio con cloro. Y en este caso, pues sería en el inciso A, un 3 menos 0,9. La diferencia entre esto sería 2,1. ¿Sí? Eso mismo vamos a hacer para todos los otros incisos y la respuesta correcta será aquella que tenga la diferencia más pequeña. ¿Por qué? Porque estamos buscando la menor, ¿va? Hacemos lo mismo con el inciso B, que vendría siendo, ok, 1,2
y lo que viene siendo 2.5. Entonces 2.5 menos 1.2. Hacemos lo mismo con el inciso C y con el inciso D. ¿Sale? Entonces en el inciso C lo que tenemos viene siendo 2.5 y 2.1. 2.5 y 2.1. Y en el caso de HC2 viene siendo 3 menos Cl, que viene siendo, no, el otro 2.1. Muy bien. Ya tenemos esos valores y vamos haciendo las restas. En este caso, pues nos queda de 0.9, acá nos queda de 0.4 y de este lado nos queda de 1.3. Sí. En este caso, pues la que teníamos como más pequeña en diferencia viene siendo el inciso C. Descartamos los otros incisos. ¿Va? Muy bien. Vamos por el ejercicio número 5. Dice, el indicador ácido base azul bromotin... Uy, esta si quieres la... Bien, vamos por la pregunta número 5 que dice, el indicador ácido base azul de bromotimol cambia de amarillo a azul con un rango de 6 a 7.6. Si se tiene una disolución con un pH de 5, ¿qué color se espera observar al agregarle unas gotas de este indicador? Bien, parece que es un juego de palabras un poquito feo, pero más que nada vamos a ir subrayando lo importante. Aquí nos dice que es un indicador de pH, ¿sí? Y recuerden que para la parte de pH lo que vamos a tener que medir es qué tan ácido y qué tan básico va a llegar a ser. Recordemos la clasificación, de 0 a 7 y luego de 7 a 14. Si se pasa de 7, entonces es básico. Y si se es menor a 7, es ácido. ¿Sale? Entonces aquí nos está diciendo, base azul, ¿sí? Cambia de amarillo a azul cuando está en rango de 6 a 7. ¿Eso qué quiere decir? Que va a estar de color azul, ¿sí? Cuando sea ácido. En cambio, ay, perdón, aquí lo coloreé mal. De que cuando sea básico, ¿sí? Porque estamos del lado del 7, pasaditos del 7. De amarillo pasa a azul, ¿sale? Y te dice, ahora la disolución es el pH 5, es menor que 7, y vamos a tener que hacer lo contrario. Si del lado de la derecha, o sea, después del 7 pasaba de color azul, pues entonces el otro va a ser color amarillo. Y en este caso, pues la respuesta correcta vendría siendo el inciso D, D de dedo. Descartamos todos estos. ¿Va? Verde y violeta, bueno, estaban desde un principio descartados porque solo íbamos a jugar con estos dos colores. Y el azul, pues precisamente por esta parte del enunciado, ¿no? Que nos está diciendo que cambiaba a azul cuando era básico. Bien, empecemos entonces con el ejercicio 6 que dice, en la siguiente reacción de combustión, los átomos de se oxidan y se reducen los átomos de. Tenemos que complementar esta oración y es un ejercicio de redox. Entonces, antes de empezar con este ejercicio, hay que anotar aquí, para que no se nos vaya a pasar, cómo eran esos cambios. ¿Quién era el que se oxidaba? ¿Y quién era el que se reducía? ¿Va? Para aquel que se reduzca, viene siendo el que gane electrones. Gana electrones. Y aquel que se oxide es el que pierde electrones. ¿Va? Eso es lo que vamos a tener que ver en esta reacción que está aquí arribita. Ahora vamos complementando esas valencias que van teniendo cada uno de ellos. Aquí tenemos lo que es el carbono, que tiene una valencia de -4 y el hidrógeno que tiene una valencia de +1. ¿Por qué? Pues porque este 4 que tenemos aquí como pequeño ejemplo o pequeño atajo era perteneciente al carbono y simplemente se lo pasó para que se anule, ¿verdad?
Y acá del hidrógeno, aquí hay un uno escondido, no lo ponemos porque como también en matemáticas casi los unos no se ponen, se sobreentienden. Y bueno, aquí tenemos esta parte ya bien completa. Ahora, a los elementos que están solitos, por así decirlo, moleculares, en este caso pues les ponemos valencia cero, que es el caso del oxígeno, ¿va? Oxígeno molecular. Pasamos del otro lado de la reacción y acá lo que hubiéramos llegado a tener era un eh, más 4 en el carbono y un menos 2 en el oxígeno. Si bien, si hacíamos precisamente lo mismo que hicimos en el primero, nos habría quedado así, C2 o 4. Pero ¿por qué no lo escribimos así desde un principio? Porque aquí en química recuerden que también se pueden simplificar este tipo de notas. Cuando veas que hay un 2 y un 4 o múltiplos y los puedas simplificar, pues lo hacemos, ¿va? En este caso, pues queda como la parte de arriba, ya tenemos el más 4, el menos 2 y terminamos con lo que viene siendo la molécula de agua, que vendría siendo valencia más 1 y acá una valencia de menos 2, ¿va? Que es el intercambio que existe aquí de este menos 2 le pertenece al oxígeno y aquí hay un 1 que le pertenecía al hidrógeno, ¿va? Ahora ya teniendo en cuenta esas valencias vamos viendo quiénes sufrieron cambios, que viene siendo carbono que estaba en menos 4 pasó a más 4 y lo que viene siendo el oxígeno pasó de tener 0 y sufrió dos cambios, pero esos dos cambios pues fueron iguales, que fue el de menos 2. Hacemos esas pequeñas notas, dices, ok, pues el carbono que estaba en menos 4 pasó a tener carbono más 4. Y el oxígeno que estaba en 0 lo pasamos a oxígeno menos 2. ¿Va? Vamos viendo esas diferencias. De estar en menos 4 a pasar a más 4, le sumamos 8. ¿Sí? Y de estar en 0 a pasar a menos 2 le quitamos 2. Ahora es esa parte de complementar. Recuerda, si le estás quitando, entonces le estás añadiendo electrones. Y si le estás sumando, es porque está perdiendo electrones. Entonces, este de aquí pierde electrones y este de acá gana electrones. ¿Va? Entonces, ahora sí, complementamos la oración. Dice, se oxidan. Y dijimos que quien se oxidaba aquí es el que pierde y el que está perdiendo es el carbono. ¿Va? Y se reducen aquellos que ganan y el que estaba ganando es el oxígeno. Entonces, como inciso correcto, tenemos al inciso D. El carbono se oxidó y el oxígeno se redujo. ¿Va que va? Muy bien, con que recuerden esta parte, ya estamos un paso más adelante. Vamos con el siguiente ejercicio, el cual dice, el azufre reacciona con un oxígeno formando, y bueno, aquí tenemos algunas combinaciones, ¿verdad? Una sal, un óxido básico, un óxido ácido, un hidrácido. Vamos recordando cómo estaban estructurados esas de aquí. Una sal viene siendo la combinación de un metal más un no metal. El azufre es un no metal y lo vamos a combinar con oxígeno. Entonces no está dentro de esas combinaciones. La sal estaría descartada. ¿Va? Lo que viene siendo un óxido básico es la combinación de un metal más oxígeno. Si bien aquí ya estamos involucrando el oxígeno, pero pues no era lo que estábamos buscando. Aquí necesitábamos un no metal. Que vendría siendo pues el siguiente, ¿no? Un óxido ácido, que vendría siendo un no metal, más un oxígeno. Finalmente, bueno, ya tenemos la respuesta correcta, pero vamos descartando la D. ¿Por qué? Porque un hidrácido viene siendo la combinación de un elemento, pero ese elemento le estamos añadiendo hidrógeno. ¿Va? Bien, vamos por el ejercicio número 8, el cual dice, la forma en que generalmente se representa a un carbohidrato es, y bueno, pues aquí nos está dando cuatro pequeñas fórmulas y pues vamos a ir clasificando cómo están distinguidas, ¿verdad?
aquí vamos de abajo hacia arriba. Lo que tenemos son un enlace. Recuerden que las R's son cadenas de carbonos. Entonces aquí es una cadena de carbono con un carbono principal, que este está conectado con un oxígeno, ¿sí? Con doble enlace, y acá un oxígeno con otra ramificación. Entonces, a este grupo funcional lo conocemos como un éster. Y pues no es lo que estamos buscando. Estamos buscando un carbohidrato. En el caso de acá, del inciso C, tenemos una ramificación ligada a un carbono. Este carbono son dos oxígenos. Es muy parecido al de acá, pero en lugar de una cadena que está pegada al segundo oxígeno, está un hidrógeno. Entonces, este tampoco es lo que estamos buscando. Este viene siendo un carboxílico, ¿va? En el inciso B, tenemos una ramificación pegado con un nitrógeno, y este nitrógeno pues está ligado a otros hidrógenos. Entonces allí es donde pues tampoco lo estamos identificando. Recuerden que el carbohidrato lo que viene siendo son puros carbonos, ¿sí? Por eso descartamos lo que vienen siendo todos esos incisos. Nos quedamos con el inciso A, y aquí estamos diciendo que es un carbono ligado con dos hidrógenos, ligado con un oxígeno, y esta N significa que se repite muchas veces esa combinación, ¿va? Perfecto. Muy bien, pasemos a la pregunta número 9, la cual menciona: la función principal de las enzimas en el aprovechamiento de los alimentos es... Y bueno, pues vamos recordando que es una enzima que principalmente es un catalizador, ¿sí? Acelera la función de una reacción. Y pues este precisamente tiene la finalidad de que se aprovechen bien esos nutrimentos si nos enfocamos en el cuerpo. Cabe aclarar que las enzimas también pues se pueden aprovechar en alguna otra área, no necesariamente en la parte nutricional, ¿va? Vamos viendo los incisos. Dice: permitir que ocurran ciertas reacciones químicas en el organismo. Y es precisamente lo que hablábamos, ¿no? Si las enzimas te están agilizando, te están acelerando que las reacciones sucedan, pues entonces te está permitiendo que ocurran las reacciones en tu organismo. Esta es la respuesta correcta, el inciso A. Vamos viendo por qué los otros incisos no son correctos. Dice: formar nuevos tejidos en diferentes órganos del cuerpo. Esa no es función principal de enzimas, eso es de otra área, ¿no? Proporcionar la energía inmediata que se requiere para las actividades celulares. Eso tampoco es función principal de las enzimas, para eso está otro organismo del cuerpo, ¿no? Y almacenar la energía para usarse en tiempos en los que no es posible conseguir alimentos. Bueno, ahí estamos hablando de los lípidos, que viene siendo energía de reserva, ¿verdad? Descartamos todas las otras opciones. Muy bien. Y en la parte de energía inmediata, recordemos que para ello están los carbohidratos. Bien, vamos a resolver el ejercicio número 10, que nos menciona: calcula el valor de la entalpía de combustión para un mol de combustible de propano. Perfecto, nos están dando la reacción, nos están dando también tablas de entalpía de formación. Y lo primerito que tenemos que ver antes de hacer los cálculos, muchachos, es que esté balanceada la reacción. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones no nos lo están dando, y bueno, eso nos va a mover un poco los cálculos. En este caso, pues tenemos 3 de carbono, acá 3 de carbono, 8 de hidrógeno, aquí 2 por 4 nos da 8, perfecto con el hidrógeno, y 5 por 2 nos da 10. En este caso sería 2 por 3 son 6, y 4 de acá del oxígeno, esos son ya los 10. Perfecto, la reacción está balanceada y podemos continuar para hacer los cálculos. Para las entalpías de formación o entalpías de reacción, recordemos que hay una pequeña regla, la cual nos dice que nos vamos a enfocar en la suma de los productos y le vamos a restar la suma de los reactantes, ¿sale? Aquí señalo en color rojo cuáles son los productos, y acá en azul cuáles son los reactantes, ¿sale? Entonces es lo que vamos a tener que hacer. Aquí van a estar los de color azul, acá van a estar los de color rojo. Vamos notando en la tablita que nos están dando que, bueno, para que sea un poco más ágil este cálculo, como ven decimales, hay que redondearlo hacia arriba, a los valores más cercanos.
Por ejemplo, en el primero dice menos 103.85. Lo pueden redondear a 104, no hay ningún problema. Y luego, menos 393.5 lo podemos redondear a menos 394. Y en un momentito más les digo otro pequeño tip, ¿va? Vamos poniendo las notas. Mi recomendación sería pónganlo debajo del compuesto que estamos trabajando, ¿sale? Y se multiplica por cada coeficiente que tenemos aquí. Entonces, para el primero, lo que tendríamos es 3 veces el 394. 3 veces el menos 394. 4 veces. Y aquí hay que notar que es agua líquida. Entonces nos daría menos 286. Y para el de acá son menos 104. Menos 104. ¿Sale? ¿Qué pasa acá con el oxígeno? El oxígeno nos está dando 0. Entonces sería más 0. Ahora bien, ya tenemos estos datos. Pero, ¿qué sucede, chicos? Si ustedes hacen estas multiplicaciones, posiblemente sea un poco tardado. Entonces, el consejo que les daría es redondéenlo aproximadamente a lo más cercano a ceros. Por ejemplo, aquí, 394 lo pueden redondear a 400. 286 lo pueden redondear a 300. Entonces, ¿qué va a pasar? En la primera vamos a tener menos 1200 aproximadamente. En la segunda sería menos 1200, perfecto. Y de color azul, fíjense que en la regla que teníamos aquí decía productos menos reactantes. Entonces los de color azul van a sufrir un cambio de signo. Si acá son menos 104, lo vamos a transformar a 104. ¿Sale? Ya teniendo eso en cuenta, sumamos y eso sería menos 2400 y le vamos a quitar 104. Aproximadamente, pues esto nos da una diferencia de menos 2296. ¿Sale? Sé que esa cantidad no está en ninguno de los incisos, pero ¿por qué pasó eso? Porque lo redondeamos, ¿verdad? Redondeamos hacia arriba. No, no pasa nada, vamos descartando los incisos. Primero descartamos los que están en positivo. La A y la C las quitamos porque están entalpías de formación positivas. Nos queda el inciso B y el inciso D de dedo. Como está muy cercano a lo que tenemos en el inciso D de dedo, esa va a ser la respuesta correcta. De hecho, si hacemos los cálculos ya con los decimales, pues es precisamente el dato que nos va a dar. Descartamos entonces el inciso B. ¿Va que va? Pero lo más importante aquí es recordar primero que es productos menos reactantes. No olvides balancear la reacción y cambiarle el signo a los reactantes. ¿Va? Muy bien. Pasemos a la siguiente pregunta, la cual nos dice, ¿qué cambio en la siguiente reacción de equilibrio favorece el desplazamiento hacia el lado derecho? Ok, vamos notando cuáles son pues los que están participando en esta reacción. Nos está diciendo que es reversible, puede ir a la izquierda o puede ir a la derecha por estas flechitas que tenemos aquí, pero aquí lo más importante es esto, ¿sí? La entalpía. Entalpía positiva. Positiva quiere decir que es una endotérmica. Las endotérmicas son las que consumen calor, consumen energía, ¿sí? Y pues por así decirlo son las que se enfrían, ¿sale? Aquí los incisos nos están diciendo que incrementa la presión del sistema, disminuye la concentración y de este es de un reactivo, aumentar la temperatura del sistema y disminuir la concentración de otro reactivo. ¿Ok? Si bien la B y la D pudieran ayudar disminuyendo concentraciones, eso lo que va a provocar, pues sí es un cambio, ¿no? Pero te está diciendo que favorezca el desplazamiento hacia el lado derecho. Lo que quisiéramos es que se vaya así la reacción. ¿Qué sucede? Si tú disminuyes a los reactantes, a cualquiera de estos dos, pues lo que vas a ocasionar es que se vaya al otro lado, de derecha a izquierda, ¿sale? Por eso la respuesta correcta no es ni B ni D. Ahora vamos viendo por qué la A o la C podrían ser. Incrementar la presión del sistema. Bien,
esta no es precisamente una reacción que se mueva con la presión. Lo que sí es la temperatura. ¿Por qué? Porque nos está dando la entalpía, ¿sale? Así tal cual la estamos viendo, ¿sale? Nos está diciendo que se puede llegar a mover izquierda a derecha dependiendo de la entalpía que nos están dando. Aquí como es fría, si la giramos o si le aumentamos la temperatura, entonces puede que le favorezca ese cambio. Entonces descartamos la A y nos quedamos con la C. Aumentar la temperatura en el sistema y eso cambiaría también la entalpía. ¿Va? Muy bien, vamos por la pregunta número 12, la cual dice, los hidrocarburos que se caracterizan por tener en su molécula únicamente enlaces sencillos entre cada carbono son. Aquí, muchachos, lo más importante es esto, únicamente enlaces sencillos. ¿Por qué? Pues porque recuerden esa pequeña regla que tenemos, ¿no? Cuando hay un enlace simple es uno solo, dobles y triples. Cuando son sencillos, tenemos a los que son los alcanos. Si son dobles son alquenos. Y si son triples son alquinos. Nos está preguntando entonces por estos, ¿no? Por los alcanos, por lo tanto la respuesta correcta sería el inciso B. Descartamos a los alquenos y los alquinos. Y los aromáticos pues son otros que están formando figuras geométricas, ¿va? Bien, vamos por la pregunta número 13, que nos dice, ¿cuál de las siguientes ecuaciones químicas representa una reacción de hidrólisis? Perfecto. Como vemos es la última pregunta ya de esta guía. Y pues teníamos que cerrar con broche de oro, ¿verdad? Reacciones. Recordemos, hidrólisis. Hidrólisis quiere decir que se interviene, que es con el agua, ¿va? Que vamos a añadirle agua. Entonces busquemos esa molécula de agua dentro de la parte de los reactantes. Aquí, para no hacernos bolas, porque puede que los saturen tantos caracteres, vamos viendo cuáles son reactantes y cuáles son productos. La recomendación sería, ve señalando todo lo que son reactantes, que vendría siendo esta zona, luego toda esta zona, básicamente antes de la flechita, ¿sale? Todo esto. Y este de acá también. Todos esos son los reactantes. Ve buscando diferenciarlos y busca cuál tiene agua. En este caso, el único que tiene esta característica es el inciso C. ¿Va? Y es por eso que es la respuesta correcta. Todos los demás los descartamos. Bien, chicos, pues cerramos con esta pregunta. Nos vemos en las siguientes explicaciones. Hasta luego. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos. Soy el profesor Brian Carrillo y estaré acompañándolos en esta explicación de guía de área 3 para la parte de química. Muy bien, comencemos. La primera pregunta nos dice que al realizar la electrólisis de la sustancia X, esta se descompone en W y Z, las cuales ya no pueden descomponerse en sustancias más simples. Por lo anterior, bueno, aquí tenemos que recordar un poquito esta parte de nociones de teoría. ¿Qué sucede cuando puedes ir descomponiendo sustancias y vas consecutivo, ¿no? Bueno, si la puedes descomponer, era un compuesto. Y estos compuestos, vamos a más o menos bosquejarlo así, sería un compuesto X que se puede separar en dos, que viene siendo W y Z. ¿Sí? En este caso, pues lo que tú tienes es un elemento de la W y otro elemento de la Z, que combinados te formaron el compuesto. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, que estos de aquí son elementos y este de aquí es un compuesto. ¿Sale? Ok, pues vamos viendo cuál es la respuesta correcta. Dice, X es un elemento. No, ¿verdad? Sería compuesto. X es una mezcla. No, como tal no lo es. W es un compuesto. No, porque decíamos que era un elemento y Z es un elemento. Por lo tanto, descartamos todas estas y nos quedamos con el inciso D de dedo. ¿Va? Muy bien. Pasemos a la pregunta número 2. Es algo parecida, solo que ahora lo están estructurando con una parte visual, un gráfico.
y nos dice, de las siguientes representaciones, ¿cuál ejemplifica a un elemento? Si bien decíamos que el elemento ya no se puede estar separando, ¿verdad? Pero también es característico de él que estos elementos sean iguales. Entonces, aquí, por ejemplo, en el inciso A, notamos que es una molécula que tiene dos bolitas iguales y una distinta. Eso es un compuesto, ¿sale? Aquí tenemos una bolita blanca y una bolita negra. Eso pues también es un compuesto. Acá tenemos bolitas iguales, pero de aquí tenemos una bolita diferente a otras dos unidas. Entonces, este de aquí sí podría ser un elemento, pero este de acá no. Este de aquí viene siendo un compuesto. Por eso, entonces la respuesta correcta tendría que ser el inciso C, donde nos está diciendo que son bolitas iguales y que están unidas. ¿Va? Ejemplos, pues tenemos como lo que viene siendo el oxígeno molecular o hidrógeno molecular. ¿Va? Muy bien. Vamos por la pregunta número 3, la cual nos dice, experimento que da pauta a la aparición del modelo de Rutherford con respecto a la estructura del átomo. Bien, recordemos qué hizo Rutherford en ese entonces, en donde tenían ese concepto de estructura atómica y la iban construyendo y mejorando en cada investigación que hacían. Lo que contribuyó Rutherford, además de esta parte de, pues, estructural del átomo, descubrió también algunos rayos. Rayos que por el mismo experimento que estaba haciendo, pues los encontraba como alfas, como betas, como gamas. Esos tres rayos son parte o contribución del experimento que él hizo con el bombardeo en una lámina de oro, ¿sale? Lo que él hizo fue eso, mandar partículas alfa. Él esperaba que pues se regresaran esas partículas alfa, pero no, se difundieron y se crearon lo que eran esas, las gamas, las alfas y las betas. Eso es precisamente lo que contribuyó en su experimento y además de eso se reforzaba con la estructura del átomo que él tenía, donde mencionaba, tenía como semejanza a un sistema solar, por así decirlo, donde había un núcleo y pues en él oscilaban lo que vienen siendo los electrones. Eso para él era el bosquejo de la estructura del átomo. Ya ahora bien, pues vemos que no es tanto así, ¿no? Que más bien están por orbitales y estos orbitales pues no es como una posición fija, sino que se están moviendo como por espines, entonces pues se va mejorando, claro. Pero es precisamente eso, esa estructura. La respuesta correcta sería el inciso A y todas las demás las descartamos porque no fueron parte del experimento que él hizo, ¿sale? Si bien no contribuyó en esa parte de cargas de electrón, tampoco hizo descargas en tubos de ensayos catódicos y las observaciones que él notaba en partículas no las hizo en una cámara de niebla, las hizo en una lámina de oro. ¿Va? Muy bien, chicos. Ya por la parte teórica, vamos bien. Vamos a meter una parte de cálculos más adelantito y en esta terminamos con la parte de esa principal, ¿no? La noción de la tabla periódica en la cual nos dice cuál fue la propiedad de la materia que utilizó Dmitri Mendeleev para organizar los elementos químicos conocidos en su tiempo. Si bien Mendeleev lo que hizo fue organizar los elementos que estaban en ese entonces y esto lo hizo porque, pues, además de que pues, era el prestigio entre científicos, pues era más cómodo, ¿no? Trabajar con esos elementos de una forma un poco más profesional, en el lugar de, pues tengo aquí estos elementos, combínalos por color o agárralos por quién está más bonito o algo así. Esas eran las combinaciones que hacían las organizaciones. Pero él fue más allá de eso. Él lo que hizo fue, ok, yo analizo, reviso qué característica principal comparten todos los elementos y con ellos alguna sucesión, algo que pueda pronosticar que como estaban descubriendo elementos en ese entonces, pues podía ver qué otros elementos podían llegar a tener en un futuro. Bueno, descubrirlos porque sabía que existían, simplemente pues no sabía de dónde, ¿no? Y en este caso él lo que hizo fue analizar las masas atómicas. La masa atómica que tiene cada elemento es particular y no es igual a la de otra. Entonces, con esto, lo que podemos ir descartando,
pues son el inciso A, C y D, ¿sale? ¿Por qué? Porque si bien los elementos tienen un punto de ebullición diferente, no fue el principal característica para organizar los elementos. El número atómico sí es importante para organizarlos, pero no fue el principal. ¿Por qué? Porque la masa atómica es la que deriva a esa parte del número atómico. Por ejemplo, podremos llegar a tener mismos elementos que pesen distinto, ¿sí? Y eso por la carga de neutrones, y bueno, pues ahí nos dan los isótopos, y sobre de ellos, pues entender que también van a ir en un acomodo distinto, no nada más como número atómico, ¿va? Y el punto de fusión, pues es casi la misma para descartar, es del punto de ebullición, es distinto, pero no es como el primordial, ¿va? Muy bien. Pasamos entonces con la pregunta número 5, la cual dice, la cantidad de sustancia mol total en una mezcla de 3,42 gramos de azúcar y de 180 gramos de agua es... Ok, aquí nota importante muchachos, nos está diciendo sustancia total. Entonces tenemos que considerar tanto la del azúcar como la del agua. O sea, vamos a combinarlos y vamos a tomar en cuenta la masa total, ¿sale? En este caso, pues lo que tendríamos es, tomando en cuenta las masas moleculares del agua y del azúcar, pues multiplicarlo por el gramaje que hay de cada una, ¿verdad? Estos quedarían más o menos así. Para el agua son 180 gramos de agua multiplicados por un mol de agua y estos serían 18 gramos, ¿sale? Hacemos exactamente lo mismo para el azúcar, que vendría siendo 3,42 gramos de azúcar, multiplicamos por un mol, dividimos por su peso molecular, ¿sale? Hacemos esos análisis dimensionales, quitamos los gramos, nos quedamos con moles. Y bueno, pues aquí nos quedan 10 moles como resultado. Y de aquí nos quedan 0,01 moles. ¿Qué hacemos con estos valores? Los sumamos. En este caso la respuesta nos quedaría 10,01. ¿Va? Y como respuesta correcta, pues tendríamos el inciso B. ¿Va? Pero aquí hay que tomar en cuenta el total, porque algunos lo que hacen es solamente tomar el del agua o solo el del azúcar y bueno, pues no van a encontrar el valor. ¿Va? Muy bien. Pasemos entonces con la pregunta número 6, la cual dice, propiedad del agua gracias a la cual un insecto puede caminar sobre ella. Ok, es una parte teórica que nos dice que es una propiedad que tiene el agua, ¿no? Tenemos a los puentes de hidrógeno que ligados entre ellos forman una tensión en la superficie. La respuesta correcta es eso, ¿sale? Tensión superficial. Eso es como una pequeña capa, por así decirlo, como una pequeña capita en la parte superior de los líquidos. Y esto es lo que les permite a esos pequeños insectos detenerse en esa superficie, ¿sale? Por esa parte estructural de la molécula. La densidad no lo es, la polaridad tampoco y la formación de los puentes. Si bien es importante esto de los puentes de hidrógeno, pero no es la característica principal, es la tensión, ¿sabes? Como una red. Muy bien, vamos por la pregunta número 7, la cual nos dice, en una disolución acuosa, se determinó que la concentración de hidrógenos es menor a la concentración de OHs. Por lo tanto, el valor del pH será... Aquí recordamos de este tema que viene siendo de pH, pues cómo está el rango. El rango que tenemos de pH es de 0 a 14, ¿sale? Donde el punto medio es 7. El 7 vendría siendo la parte neutra. Si es del 0 al 7, viene siendo ácido. Y del 7 al 14 sería el básico. Si es básico, entonces tiene que estar arriba del 7. 7,1, 7,5, más o menos, pero que no se pase el 14. Y aquí nos está diciendo, ¿no? Para los ácidos,
viene siendo la concentración de hidrógenos mayor y para los básicos la concentración de OH es mayor. Te está diciendo el enunciado, la concentración de OH es mayor que la de hidrógeno. Entonces, estamos de este lado, de la zona de los básicos. La respuesta correcta tendría que ser la A. 5 es menor que 7, 7 está justo en el centro y el 2 es menor que el 7. ¿Va? Muy bien. Vamos por la siguiente pregunta. Pregunta número 8. Para que se lleve a cabo una reacción de combustión, además de energía, ¿qué otra cosa se necesita? ¿Vale? Aquí es el triángulo del fuego, en el cual nos está mencionando que necesitas un comburente. Un comburente puede ser, por ejemplo, el oxígeno, ¿sale? Necesitas calor, que es o la energía, y necesitas un combustible. Teniendo esos tres, ya puedes provocar o puedes hacer fuego. Entonces, o como aquí lo dice, ¿no? Una reacción de combustión. Entonces, la respuesta correcta aquí tendría que ser el inciso C. Combustible, que era este de aquí, y comburente. ¿Va? Y todos los demás pues están incompletos. Porque se necesitan esas tres cosas. Muy bien. Vamos por la pregunta número 9. La cual dice, el enlace peptídico se forma al reaccionar un grupo amino de un aminoácido con un grupo de otro aminoácido. Ok, recordemos que la parte de los aminoácidos, aquí es el enlace peptídico, su distintivo, y con ese enlace peptídico, pues tenemos que ver que el grupo amino, que era NH2, viene siendo ese grupo amino, se va a unir con un grupo COOH, ¿sale? Este viene siendo un grupo carboxilo. Con ese grupo carboxilo y el grupo amino de ambos aminoácidos es lo que se va a completar su enlace peptídico. Y pues, por lo tanto, el inciso correcto sería el C. Descartamos el inciso A, B y D. ¿Va que va? Muy bien. Vamos ya por la última pregunta, la cual nos dice, a partir de los siguientes valores de entalpía de reacción, indica cuál representa el mayor desprendimiento de energía. Ok, desprender energía. En desprender, recordemos que la entalpía aquí es marcada como un delta, delta de cambio, delta H, esta es la entalpía. Si necesitas desprender energía, quiere decir que suceda el calor, o sea, que genere calor la reacción. Entonces, este tiene que ser un valor negativo. Para que sea negativo, aquí estamos hablando de una reacción exotérmica, ¿sale? Las exotérmicas, pues es ese distintivo. Ahora vamos descartando, pues las positivas no lo serán. Las positivas son reacciones endotérmicas. Estas consumen el calor y enfrían, ¿va? Nos quedamos entonces con el menos 110 y el menos 395. Pero como te estoy diciendo que sea el mayor, pues entre más grande negativo sea, pues mejor. La respuesta correcta será el inciso D y descartamos la A. ¿Va? Muy bien, chicos, pues muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en las siguientes explicaciones. Hasta luego. Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos. Soy el profesor Brian Carrillo. Vamos a ver esta explicación de la guía de área 4 aquí en la materia de química. ¿Sale? Acompáñenme y vamos viendo la pregunta número 1, la cual dice, la estructura interna de la materia se encuentra constituida por, y bueno, pues tenemos varios incisos, ¿verdad? En este caso, lo que viene siendo la mezcla, los elementos y compuestos. Tenemos iones, moléculas y átomos, y por otro lado tenemos a los coloides. Bueno, de todas estas combinaciones, tenemos que ir viendo más o menos a qué es lo que se quieren referir.
Entonces vamos por partes y lo que les recomiendo es que hagan una pequeña estructura, un pequeño dibujo de a qué se refiere cada una de estas cosas. En este caso, te está diciendo mezclas, elementos y compuestos. Si bien sí es una estructura distinta de la materia, pero fíjate que te está preguntando estructura interna. Entonces, descartamos la A, porque esa no es interna, esa es más un poco más externa. ¿Sale? Vamos descartando los otros, por ejemplo, que se parezcan. En el C dice mezclas y compuestos. También es una estructura un poquito más externa. Y nos quedamos con el inciso B y el D. Iones, moléculas y átomos. Y por otro lado tenemos átomos, moléculas. Y lo único que se diferencian es el de iones con los coloides. Entonces, la respuesta correcta es el inciso B. ¿Por qué? Porque tú tienes una molécula, por ejemplo, vamos a poner algo así, tres bolitas, las separamos y cuando las separas, se están separadas en iones, ¿sale? Y, por ejemplo, aquí puedes tener algo así. Y si tú ya te quieres meter a la parte del ion, entonces ya estás hablando del átomo, ¿sale? Entonces, por eso es precisamente que es la respuesta correcta. Primero es la molécula, luego es la formación del ion y luego la parte del átomo. ¿Va? Perfecto, chicos. Vamos por la pregunta número 2, la cual dice, época en la que hubo un mayor avance en el conocimiento de la estructura atómica. Y aquí nos están dando una pista con los siglos. Entonces, pues lo más importante, muchachos, se sabe que a lo largo de la historia han estado sucediendo pues esos investigaciones, esas aportaciones en la parte científica, pero la respuesta correcta viene siendo el inciso B. ¿Por qué la B? Porque es la primera mitad del siglo XX. También se toma en cuenta poquito las finales del siglo XIX. Aquí es donde descubrimos toda esta parte, por ejemplo, de Thomson, que en 1897 demostró con la parte de partículas subatómicas su modelo de pudín de pasas, ¿no? O todos los modelos que sucedieron en esa época, por ejemplo, el modelo de Dalton, el cúbico, el de Saturnio, esos vienen siendo como a principios de 1900. Sucede ahí el del modelo de pudín de pasas y luego el planetario, el modelo de Rutherford, que también ese ahí fue una contribución muy buena, que es el que condujo el descubrimiento del número atómico y sugirió el modelo atómico precisamente para la masa de estos átomos, que se concentran en el núcleo y pues se van por la parte de cargas. Finalmente, pues otra aportación que se dio en ese siglo fue el modelo atómico de Born. Si se fijan, fueron puros modelos atómicos y ahí le ayudaron muchísimo a la parte de estructura del átomo. El de Born, pues donde expresó esa parte de las ideas de la teoría cuántica para explicar un poquito más la estabilidad de los electrones. Recuerden que para ese entonces lo que estaba fallando es el comportamiento del electrón y eran las aportaciones más valiosas las que hacían. ¿Va? Descartamos entonces todos los demás siglos y nos quedamos con la primera mitad del siglo XX. Perfecto. Pasemos entonces con la pregunta número 3, la cual menciona propiedades químicas de los metales alcalinos. Ok, ¿qué vendrá haciendo ese metal alcalino? Bueno, si nos vamos a la tabla periódica y nos vamos a propiedades de la tabla periódica, podemos hacer un pequeño dibujito de cómo está estructurada la tabla. Recuerden que son por periodos y por columnas. Los periodos son horizontales, las columnas son por grupos, son en vertical, así. Y precisamente este de aquí, esas dos, las primeras dos grupos son los que estamos buscando. Son los alcalinos. Y los alcalinos son sumamente agresivos. Esos les gusta muchísimo la parte de ser estables, ¿no? Y aquí no. Entonces, lo que viene siendo ese grupo y los últimos de aquí son muy agresivos para llegar a la estabilidad, a los 8 electrones. Sin embargo, la diferencia entre uno y otro es que a los de acá les hace falta, les falta ya sea uno o dos electrones, dependiendo de la columna, pero acá les sobra uno o dos electrones.
por el hecho de que les sobre, pues les hace más fácil deshacerse de esos electrones y pues regalárselos a los que los necesiten, ¿verdad? En lugar de forzar a, a jalar un electrón, pues es más fácil desprender. Entonces, la respuesta correcta para este inciso, pues sería dar ese contexto, ¿no? Son muy reactivos con el agua, son agresivos, y al oxidarse pierden un electrón, ¿sí? Si se oxidan, bueno, aquí lo que está sucediendo es la parte de la reacción, pero aquí lo importante, pierden electrones, que era lo que les decíamos. Si les están sobrando, pues se deshacen de ellos y es más natural que estar ganando electrones. Nos quedamos con el inciso C, descartamos los otros incisos porque son distractores y pues nos quedaría así. ¿Va? Muy bien, vamos por la pregunta número 4, que dice, es la fórmula de un óxido ácido. ¿Sí? Recordemos en esta parte de estructura que cómo está formado ese óxido, que tenemos dos, los óxidos ácidos y los básicos. Los básicos vienen siendo la combinación de metal con oxígeno. Y los ácidos es la combinación del no metal con el oxígeno. En este caso, pues es lo que vamos a querer, ¿no? Buscar un no metal y combinarlo con oxígeno. Que bueno, pues aquí tenemos OH descartado. Buscamos oxígenos, solamente oxígenos. Estos pueden ser prometedores, pero ahora hay que buscar que sean un no metal. Como en el caso, por ejemplo, de el calcio, que sería metal, lo quitamos. Y en el caso del potasio, pues también lo quitamos porque pues es un metal. Nos quedamos con el inciso C, donde el carbono es un no metal y era el que nos estaba funcionando. ¿Va? Perfecto. Vamos por la pregunta número 5, la cual dice, ¿qué masa corresponde a 0.1 mol de este compuesto? Vamos viendo con la tabla periódica que nos proporcionan los pesos moleculares, sumamos todo eso y luego lo multiplicamos por la cantidad de moles. En este caso, pues tendríamos que notar que para el sodio, para el azufre y para el oxígeno. Si nos vamos a tabla periódica, el peso del sodio, podemos redondearlo, ¿eh? Es 23, de acá del azufre es 32 y de acá del oxígeno es 16. ¿Sale? Pero, ¿qué sucede? No tenemos uno de cada uno. Aquí nos está diciendo, son 2, ¿sí? Para el sodio. Entonces tenemos que multiplicar eso por 2. 1 para el azufre y 4 para el oxígeno. ¿Va? Entonces ya multiplicado nos quedaría de la siguiente forma. 46, perdón. Luego 32 y luego 64. ¿Sí? Ahorita no le pongo decimales, no pasa nada. Sumo todo esto y me da 142, que es precisamente de nuestras opciones, ¿verdad? Pero aquí, ¿qué sucede? Son gramos por cada mol. Y nos está diciendo que van a ser por punto mol, o sea, punto 1. Tenemos que recorrerlo. Si esto es para un mol, pues simplemente recorro el punto decimal y nos quedaría para 14.2 gramos por 0.1 mol. ¿Va? Esto tendría que ser, buscamos esa respuesta y pues tenemos el inciso C. ¿Va? Aquí recuerden, pues tienen su tabla periódica, apóyense de ella. Para la parte de las masas atómicas, hagan la suma y hacemos la conversión a lo que nos estén pidiendo. ¿Va? Pasemos a la siguiente pregunta. La 6 dice, la estructura angular del agua ayuda a que, bueno, recuerden que el agua tiene múltiples propiedades. Dentro de ellas, la parte angular, en los ángulos que están formados con el hidrógeno y ese oxígeno, pues da esa propiedad tan distintiva de ella, que son los puentes de hidrógeno. Esa es la respuesta correcta. ¿Sale? La D. Forman puentes de hidrógeno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque forman ciertos ángulos que precisamente dan esa fuerza para poder enlazarse con otras moléculas de agua a comparación de otros compuestos
y pues hace que la unión entre ellos o la separación sea propia de la misma. Los incisos de acá los podemos ir descartando porque precisamente con el ángulo o la estructura no están muy afines. Por ejemplo, sea menos densa en un estado líquido que en estado sólido. Eso no es distinto. O sea, el que la estructura esté diferente en densidad no tiene que afectar. Su capacidad calorífica que posee es baja. Eso pues no es, la capacidad calorífica no depende de la estructura. Y sea un buen disolvente en compuestos no polares. Eso pues tampoco es parte de la estructura angular, ¿no? Y descartamos entonces todas estas. Muy bien. Vamos por la pregunta número 7, la cual nos dice, una disolución cuyo valor de pH es 2 presenta un comportamiento, ok, es un tema de pH. Vamos notando que, o recordando más bien nuestra tablita en la cual dice, ok, esta va desde el 0 hasta el 14, el punto medio es el 7, de 0 a 7, a esto le vamos a llamar que es ácido, y de 7 a 14 que es básico, ¿va? Entonces nos está dando un pH de 2 que más o menos estaría ubicado aquí. Como está en la zona de los ácidos, pues la respuesta correcta sería el inciso D, ácido, ¿va? Si estuviera en el 7, entonces es neutro, ¿va? Y eso sería la A. Si estuviera en la zona de los básicos, sería de 7 a 14. Y pues la parte anfótera no es parte del pH, ¿va? O sea, no es la misma de la. Es el comportamiento que va a tener la sustancia en el medio y con quién se combine, ¿va? Muy bien. Vamos por la pregunta número 8, la cual nos dice, en la siguiente ecuación química, X corresponde a un elemento. Ok, vamos viendo a qué elemento se refiere. Dice, elemento con oxígeno forma óxido ácido. Y era como lo que decíamos hace ratito, ¿no? Ok, ¿qué tipos de óxido hay? Óxidos básicos y óxidos ácidos. Los básicos eran los que teníamos con metal y los ácidos son los no metales. En este caso, pues es un ácido, buscaríamos un no metal, buscamos dentro de los incisos cuál podría llegar a ser, y en este caso, pues el sodio es un metal, el magnesio es un metal y el calcio es un metal. Nos quedamos entonces con el nitrógeno, ¿va? Vamos por la penúltima. En el caso de la 9 dice biomoléculas que sirven para una reserva de energía en los organismos. Ok, la parte más importante aquí es que es de reserva, ¿va? Si es de reserva, entonces estamos trabajando con los lípidos. ¿Por qué? Porque precisamente es su función, o sea, es conservar la mayor cantidad de energía para esa temporalidad donde los recursos son un poco más complicados. Los que se consumen de manera inmediata son los carbohidratos, ¿sale? Como por ejemplo el pan, que es precisamente cuando a uno le da hambre y lo primerito que dices, ah, cómete un pan y se te pasa el hambre, ¿no? ¿Por qué? Porque es esa energía inmediata. Ahora sí, cuando ya necesitas una parte más de reserva, precisamente se va a dar con los lípidos. Las vitaminas no son parte energética y los aminoácidos tampoco es su función principal. Por eso mismo descartaríamos la A y la C y nos quedamos entonces con la B. Acá habría sido bueno si no hubiera dicho lo de reserva. Este es de energía inmediata. ¿Va? Muy bien. Pasémonos entonces a la última pregunta que nos dice, las reacciones de combustión son, y deja un espacio porque son energía calorífica. Ok, tipos de reacciones. Aquí lo que tendríamos que ver es con las palabras que tenemos en los incisos, exotérmicas, endotérmicas, ver cuál es la que de verdad vamos a tener que tomar, si liberan o si absorben. ¿Ok? Recordemos que
Si es exotérmica, exo es de calor, entonces es que libera calor. Endotérmica es lo contrario. En lugar de liberar calor, consume calor, o sea, enfría. Eso allí ya con esa parte de bases podemos ir haciendo las relaciones. Estas de aquí, estas dos exotérmicas, la errónea sería la que absorba, ¿sale? Porque lo correcto es que libere. Y en las endotérmicas, dice endotérmicas, lo correcto sería que absorba, no que libere. Entonces la B y la C estarían mal, ¿va? Pero te está diciendo que son reacciones de combustión, ¿va? La combustión, pues, ¿qué es lo que genera? Pues energía. Entonces necesitamos que libere energía. Por eso no vamos a tomar en cuenta la endotérmica, ¿va? Porque necesitamos que libere energía por la parte de la combustión. Muy bien, chicos, pues un gusto haberles ayudado. Espero estar al pendiente también para ver las explicaciones de las otras guías y acompañarlos en esta materia, ¿va? Nos vemos.